¿Alguna vez has dicho sí a las personas solo para evitar la tensión y has abierto una puerta que luego no pudiste cerrar o has hecho algo que no querías hacer? Decir no es una de las habilidades más importantes para liderar bien, también para transformar nuestro equipo y hacer que funcione y para crear la cultura de equipo que queremos. En este vídeo te voy a compartir un método claro para decir no con seguridad, manteniendo el respeto y cuidando al equipo sin caer en la complacencia o el paternalismo. Soy Jesús Soler y en este canal vas a encontrar contenido sobre liderazgo real y gestión de equipos. Si quieres recibirlo, suscríbete ahora para no perderte nada de lo que vamos a publicar las próximas semanas. Y ahora sin más, arrancamos. La mayoría de las personas cree que decir no destruye relaciones o hace que las personas te rechacen automáticamente. Lo cierto es que decir sí a todo mata tu autoridad, destruye tu criterio, baja tu autoestima y también destruye o contribuye a que la moral del equipo baje. Aquí tienes cómo decir no con seguridad, manteniendo el respeto o incluso ganando más. Clave número 1. Cambia tu atribución. Negarse no hace que te rechacen. Baumeister tiene un estudio que básicamente la idea fuerza de este estudio es demostrar que el feedback negativo transforma más que el positivo. No quiere decir que sea mejor, sino que hay que combinar los dos, pero que tiene más potencia para generar transformación en las personas. Por eso es tan importante que aprendamos a decir no, que en ocasiones el impacto emocional negativo va a ocasionar que tengamos mejores resultados que el positivo. Esto incluye esto de decir no. Y quiero ponerte un ejemplo ilustrativo, deportivo, de cuando yo era joven y jugaba baloncesto, porque jugaba baloncesto muchos años, y seguro que si has estado en el mundo del deporte te ha pasado algo parecido. Y es ese jugador que no tiene una actitud acorde a sus resultados. Es decir, que es muy bueno en la parte técnica y en los partidos da muy buenos resultados, pero a nivel entrenamiento, esfuerzo, actitud y moral, no es el mejor jugador del equipo. Llega tarde a los entrenamientos, falta el respeto, no es compañero, es quizá agresivo con los árbitros, cuando entra en el terreno de juego no es todo lo compañero que debería en cuanto a pasar a los demás, a tener en cuenta el juego de equipo más que el juego individual. Esta actitud pone al entrenador en una situación difícil, ¿no? Porque tiene que decidir si castigar ese comportamiento y a lo mejor perder un buen jugador o, por el contrario, hacer que pues juegue y aporte al equipo lo que sabe y lo que puede y cómo puede, incluso a pesar de su mal comportamiento. ¿Qué sucede si no se corrige a este jugador? Que la moral del resto del equipo se va a resentir mucho. Te lo digo porque he jugado y he entrenado a baloncesto y esto es muy común en los equipos, ¿no? Entonces, cuando este entrenador decide sentar al jugador estrella que no tiene la actitud correcta, está dando un mensaje no solo a él, sino también al resto del equipo. Y es muy positivo para el equipo a medio y largo plazo. Si lo único que buscamos es la satisfacción inmediata, obviamente va a ser mucho mejor para el equipo dejar que esa persona contribuya, pero a medio plazo la moral del equipo se va a destruir. Esto es lo que quiero decir con la importancia de decir no y de cambiar la atribución negativa que tenemos sobre la corrección y sobre decir no a las personas o a ciertas actitudes. Tony Blair dijo en una ocasión que el liderazgo es el arte de decir no, porque decir sí es muy fácil. Y yo te comparto aquí la siguiente frase. Cuando dices no, dices sí a nuevos resultados y a nuevas personas. Clave número 2. Separa tus acciones de las reacciones y decisiones de los demás. Brian Tracy tiene la famosa frase de no eres responsable de las emociones y reacciones de los demás, únicamente lo eres de tus propias acciones. Beck, el psicólogo conocido como el padre de la teoría cognitivo-conductual, una de las más aplicadas en la psicología terapéutica, habla de que las personas ven la realidad no a través de los hechos objetivos, sino a través de sus creencias y sus sesgos. Por eso, muchas veces pensamos que rechazar una propuesta es rechazar a la persona y esto está lejos de la realidad. Un árbitro que pita una falta o que hace aplicar una regla no está en contra del jugador o de la persona, simplemente hace cumplir las normas. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir no a las personas. No estamos rechazando a la persona, sino un hecho concreto o una propuesta. Esto hace que pues cambiemos un poquito también, como en el punto 1, esa atribución negativa que tenemos de la corrección y que no nos impliquemos con la relación de las personas, es decir, que seamos capaces de tomar acción y decisión sin tener en cuenta la reacción y las emociones que le va a provocar a otra persona, siempre que lo hagamos con el máximo respeto y con asertividad, por supuesto. Y para ello quédate con esta frase, que no agrade a los demás no quiere decir que sea incorrecto. Clave número 3, ten razones lógicas que justifiquen tu decisión y di siempre la verdad. ¿Qué sucede? Que cuando para suavizar las consecuencias que tiene el decir no a una persona, le mentimos o le suavizamos con mentiras para que no se sienta mal. Esto hace que empecemos a tener comportamientos extraños, que parezcamos incoherentes o incluso que en alguna ocasión nos pillen y nos haga perder mucha autoridad y mucho respeto. Por eso yo te animo a decir las razones reales a las personas cuando les dices no. De esta forma va a ser mucho más sencillo que lo acepten. Thomas Jefferson decía que la honestidad es el primer capítulo de la sabiduría. Una de las clientas que tengo actualmente en mi acompañamiento personalizado, liderazgo estratégico, hace
poco tuvo que tomar una decisión importante en la organización y fue quitar el trabajo no presencial a aquellas personas que presentaban menos de un 20% de rendimiento. Pero el CEO no quería decirles la razón real de que era un bajo rendimiento lo que provocaba que les quitaran el teletrabajo, ¿no? Esto envía un mensaje muy negativo tanto a las personas como a los que sí lo están haciendo bien y sí tienen un buen rendimiento. Y es que la meritocracia no existe. Por eso es tan importante decir la verdad, porque vamos a crear excusas, vamos a crear razones ficticias que no van a convencer a las personas, van a saber que no les estamos diciendo toda la verdad y eso es muy perjudicial y envía un mensaje muy negativo tanto a los que lo están cometiendo como a los demás. Por eso tenemos siempre a ser transparente, a ser honesto con las razones que te hacen tomar decisiones y decir no. Ya me hay una frase que me gusta aplicarme a mí mismo y es: no insultes la inteligencia de las personas. Cuarta clave: vamos a entender y hacer entender que cuidar a las personas no es lo mismo que ser complacientes o paternalistas. Muchas veces se confunde el decir no con el autoritarismo. Lo confundimos nosotros y lo confunden los demás. Esto sucede también porque hay muchas personas que interpretan aspectos que son potestativos nuestros como un derecho. Es decir, interpretan que nosotros tenemos que ser esas personas generosas y altruistas que, independientemente de lo que haga esa persona, vamos a ser generosos y altruistas de forma constante porque sí. Esto normalmente sucede porque hemos sido demasiado buenos, nos han cogido el brazo y las personas ya interpretan la generosidad o el altruismo que nosotros hemos tenido como un derecho y no como algo potestativo nuestro. Esto hay que cambiarlo, ¿vale? Si ya lo hemos hecho, pues tenemos que recular un poco y empezar a marcar ciertos límites, porque si no, esto es muy malo para la moral. También hay muchas personas que confunden y no se dan cuenta de que muchas veces nuestra negativa, lo primero, no es contra ellos ni contra su persona, sino contra algo que han propuesto o algo que piden que no corresponde y que no estamos rechazando a la persona, como hemos hablado antes, pero también tenemos que tener en cuenta que, o ellos tienen que entender que muchas veces esa negativa es consecuencia de sus actos, de la actitud que tienen a nivel profesional y de acciones previas que han hecho y no tanto de nosotros, ¿no? Es decir, que todo el mundo crea sus propios resultados. Y si tengo una persona que ya ha cometido 5 o 6 faltas, que se las he podido corregir o no, pero que todo el mundo sabe que su actitud ante el trabajo no es buena, cuando llega una petición un poco viciosa, obviamente se le va a denegar porque no se lo merece, ¿no? Y esto hay que hacérselo entender a las personas, que todos podemos crear nuestra realidad en el trabajo y dependiendo de nuestra actitud, las personas también van a tener otra actitud para intentar ayudarnos. Si nunca damos y solo pedimos, vamos a provocar unos resultados negativos. Esto pasa en todos los escalafones de la organización y también tenemos que hacerles ver a las personas que sus acciones provocan resultados y que muchas veces se les dice que no por acciones previas que han cometido negativas o porque su actitud frente a la vida profesional y frente a la entrega en cuanto al trabajo, que tampoco te estoy diciendo que entreguen más de lo que deben, pero sí que su actitud sea positiva con los compañeros y frente al trabajo. Y esto tenemos que hacérselo entender si las personas no lo ven por sí mismas. Y es que ayudar a las personas a resolver o a gestionar sus problemas personales y profesionales y cuidarlos no está reñido con exigirles. Para resumir esto, te comparto, no confundamos altruismo y generosidad con debilidad. Quinta clave: convence tú antes de convencer a otros. Napoleón tiene la famosa frase de no podrás convencer a otros si tú no estás convencido primero. También Bandura, con su norma o su teoría de la autoeficacia, dice que nuestras propias creencias y lo que nosotros pensamos se proyecta y es modelado por otros. Esto implica que nosotros debemos arrastrar a las personas por convencimiento propio. En ocasiones, para salir de estos sesgos o de estas creencias, es muy bueno hacer una lista de razones lógicas que nos saquen de ese condicionamiento que tenemos nosotros, pues de inseguridad, de dudas de si lo que estamos decidiendo es correcto. Hacer un buen planeamiento, ver los pros y contras y escribir razones lógicas de por qué el decir no, el tomar esa decisión es correcto. Esto al principio nos costará cierto esfuerzo, cierta preparación, pero después nos saldrá de forma más automática. También tengo que decirte que no justifiques especialmente las órdenes o tus decisiones, porque la sobrejustificación resta autoridad. Está demostrado también en varios estudios científicos que he compartido en otros vídeos. Por eso, justifica únicamente una vez. Explica tus razones lógicas y si no convence a la gente, diles que esas son tus razones, que no hay otras, que no se vayan por las ramas, que no atribuyen a la maldad lo que puede atribuirse a la estupidez, ¿no? Como dice la navaja de Hanlon, y que simplemente acepten que no tienes otras razones que la que le estás dando. Pero dale razones reales y lógicas. Si esa persona no quiere aceptarlo, no les des más, o sea, no sobrejustifiques y no sobreexpliques, porque no lo van a aceptar porque no quieren. Si no aceptan las razones reales, no van a aceptar nada de lo que les digas. Por eso, te dejo aquí una frase muy potente de Lain, que se le ha oído a Lain y es muy buena, y es: no convenzas a la gente, convence a tu mente. Sexta clave: define solo o con tu equipo qué es un buen profesional, qué hace, qué pide y qué exige. Reúnete con tu equipo o haz un trabajo previo y después ponlo en común.
sobre qué es para vosotros un buen profesional. Esto hace que creemos unos estándares y es que es muy difícil decir no si no sabemos los estándares a los que les tenemos que decir sí. Séptima clave, usa estas 3 preguntas. Peter Drucker dice que no se puede gestionar lo que no se mide y en ocasiones la tensión del momento nos impide decidir. Te comparto una anécdota muy rápida y es que uno de mis mejores soldados en una de mis unidades hizo una cagada y es que volvió de un equipo de fútbol con sus amigos y entró en los alojamientos de la base tirando petardos por la ventana porque había ganado su equipo favorito y llevaba 3 copas. Esto no puede impedirte tomar decisiones y sancionarle. Yo, al día siguiente, en cuanto me notificaron que esto había sucedido, tomé medidas y era uno de los mejores soldados. Esta persona no se lo tomó mal porque yo siempre he sancionado de forma muy natural. He metido pocas sanciones en mi vida, pero las personas que se lo merecen deben ser sancionadas para preservar la cultura del equipo. Y esta persona, al ver que tú lo tratas con naturalidad, también lo interpreta y lo trata con naturalidad. Simplemente lo junte y aunque internamente yo pensaba que era una actitud infantil y que no tenía más importancia, porque todos hemos hecho locuras con 18 años, no podía permitir que una persona entre los alojamientos mientras los demás están durmiendo y altere, digamos, el orden dentro de la base, ¿no? Entonces, el no permitir estos comportamientos, incluso con tus mejores jugadores, digamos, hace que todo el mundo lo acepte como normal. También el normalizar tú eso y cuando lo llamas decirle, mira, eres muy buen trabajador y muy buen currante y muy buena persona, pero has cometido un error y esto implica unas consecuencias y estas son. Y esa persona lo aceptó con total normalidad. La mayoría de las personas te lo van a aceptar con total normalidad porque son conscientes de sus errores. Habrá un pequeño porcentaje que se te resista, pero bueno, pues poco a poco vamos a ir transformando esa cultura hacia normalizar este tipo de cosas. Entonces te dejo 3 preguntas que te puedes hacer aquí cuando te enfrentes a esta situación. La primera de ellas ¿es justo esto que estoy decidiendo, esta decisión que estoy tomando? Segunda, ¿ayuda al objetivo común que tenemos que alcanzar? Tercera, ¿sienta precedente positivo o negativo? Esto va a permitir que tomes una mejor decisión y que te atrevas más a decir no a ciertas actitudes, ciertas peticiones y ciertas personas. Así que normaliza lo que crees normal porque el resto también lo hará. Octava clave, di no y propone una alternativa. Muchas veces en una negociación, cuando decimos no, si proponemos una alternativa, preservamos mejor las relaciones y el ritmo de esa negociación. Por eso te animo a que, por ejemplo, si un trabajador tuyo te pide ir al médico en horario de mañana, por ejemplo, y tiene un seguro privado que podría pedirlo por la tarde, no, por ejemplo, en lo público, muchas veces es más difícil elegir el horario, ¿no? Pero si tienes un médico privado, muy probablemente podrá y tendrá horas disponibles por la tarde. Esto, si una persona te pide esto, puedes decirle que no, pero decirle, por ejemplo, que si lo pide por la tarde, le deja salir un rato antes si no tienen en horario totalmente de tarde, sino que es a mediodía, por ejemplo, ¿no? Entonces, le estás diciendo que no a su petición, pero le estás ofreciendo una alternativa posible y factible. Esto hace que las personas lo acepten de mejor grado. Es decir, vamos a hacer como en el Aikido. En vez de bloquear la fuerza, vamos a redirigirla hacia lo que nos interesa. Novena clave, sé educado y asertivo siempre. Esto mantiene la razón de tu lado. En ocasiones, el ser demasiado reactivos y hablar cuando estamos enfadados, cuando tenemos las emociones a flor de piel, puede traernos consecuencias muy negativas. También el tomarnos por lo personal eso que nos están diciendo y que nos provoque una ira desmedida. Sobre todo si estamos activados emocionalmente, yo te recomiendo que lo dejes para otro momento, que simplemente te despidas de esa persona y le digas que vuelva después, cuando los dos, él o tú, estéis más tranquilos y podéis gestionar mejor la situación y la conversación. Ambrose Bierce tiene la siguiente frase: habla cuando estés enfadado y harás el mejor discurso para arrepentirte para siempre. En definitiva, tenemos que dominar la situación y eso implica que estemos tranquilos. Así que no hables alterado. Esto hará que ganemos respeto incluso diciendo que no. Décima clave, estar dispuesto a escuchar a todos y todo lo que nos digan, pero ser capaces de decidir. Kramer tiene un estudio en 2011 que dice que la escucha activa dentro de una organización potencia la justicia organizacional y la percepción que las personas tienen de esta, incluso aunque la decisión sea contraria a la opinión de la mayoría. Es decir, debemos estar dispuestos a escuchar cualquier cosa que las personas tengan que decirnos, pero tener la capacidad de decidir a pesar de que no estén de acuerdo. Hay una cosa importante de esto y es que el exponernos delante de las personas, por ejemplo, a todo nuestro equipo y estar dispuestos a escuchar las cosas negativas que tengan que decir de nosotros, da una imagen de fuerza y autoridad muy potente. Te animo a hacerlo de forma constante. Siempre animo en este canal a hacer reuniones de forma constante, tanto formales como informales, de tal forma que nos expongamos a lo que las personas tienen que decirnos. En estas reuniones te recomiendo que reserves un hueco al final de esta para que las personas te den feedback sobre lo que ven bien y lo que ven mal. Y estar dispuesto a escuchar cualquier cosa, aunque no estés de acuerdo, aunque te provoque reacción emocional, incluso cosas muy negativas de ti. Esto da una imagen de seguridad muy potente a las personas. Y obviamente hay que saber mantener el control de estas reuniones. Si no sabes hacerlo, no lo hagas porque puede derivar en cosas negativas. Otro día, si te interesa esto de cómo liderar las reuniones, deja un comentario en este vídeo de reunión, por ejemplo, y yo
crearé un vídeo sobre cómo gestionar y liderar y controlar las reuniones. En definitiva, deja un espacio y plántate delante de las personas y está dispuesto a escuchar todo aquello que tienen que decirte. Es toda una imagen de seguridad y de fuerza que también es muy positiva a la hora de negarte y a la hora de explicar tus razones, porque van a confiar más en ti. Así que no tengas miedo de ponerte delante de los demás. También quítate el ego, es decir, que no te active el ego, aunque es difícil, ¿vale? Ni la ira, que te digan ciertas cosas, ¿vale? Y ante la duda, si alguien te dice algo demasiado agresivo, puedes cortarlo o, bueno, pues callarte, escuchar, mirar, respirar, calmarte emocionalmente y después decir que le vas a dar una vuelta y que ya lo trataréis más adelante. Es decir, siempre podemos tener este tipo de actitud si la cosa se va un poco de madre o incluso si alguien se pasa, decirle que se corta la reunión o se corta el privilegio de que te puedan decir cosas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que mantener ese control, pero te animo mucho a hacerlo porque esto transmite una imagen de fuerza potente. Y además, recuerda que escuchar también te hace más difícil de cuestionar porque van a entender mejor la forma en la que piensas. Y clave 11, haz seguimiento. Si dices que no, después busca oportunidades para conceder a esa persona o ese grupo de personas. Es decir, vamos a estar activos, un poquito más activos de lo normal quizá, después de decir que no a una persona para poder conceder, si no hemos conseguido darles alternativa, poder conceder en el tiempo siguiente algo para que no parezca que estamos en contra y que esa persona no se lo tome mal. Un no con seguimiento construye cultura de equipo, ¿vale? Si nosotros decimos que no, pero después le concedemos ciertas cosas, esto crea un precedente de que no es nada personal y de que no estamos cargando contra esa persona o ese grupo de personas. Simplemente estamos tomando una decisión porque nos corresponde hacerlo para implantar la justicia en el equipo. Y por haber aguantado hasta el final, quiero compartirte una reflexión importante. Para ello quiero hablarte de la teoría de la equidad de Adams, y es que todos los individuos en las organizaciones comparamos el esfuerzo que entregamos y lo que nos devuelve a cambio. Y además nos comparamos con el resto de individuos de la organización. Es decir, todos, nuestro equipo y nosotros mismos, comparamos lo que entregamos y lo que se nos devuelve a cambio y lo comparamos también con lo que hacen los demás. Esto hace que si no somos justos a la hora de decir que no a las personas, a ciertas actitudes y a ciertas personas, estamos siendo muy injustos con los buenos. Si no somos capaces de decir no a las actitudes y a las personas, estamos perjudicando y creando un entorno muy injusto para las personas que sí tienen actitud. Esta es la idea que quiero que te lleves, que para ser justo con los buenos tenemos que decir no a los malos. Y esto es aplicable también a la vida personal. También decirte que decidir implica renunciar y decir no o decidir que vas a renunciar a una parte también es decidir, ¿vale? Entonces, bueno, pues quédate con estas ideas porque creo que son potentes a nivel profesional. En definitiva, lidera para que la mayoría tenga un entorno justo en el que trabajar. Nada más, compañero, compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Si conoces algún jefe de equipo al que este canal le pueda aportar, te agradezco mucho que lo compartas y que te suscribas al canal, porque así me ayudas a seguir generando contenido gratuito y a llegar a más personas y ayudarles a transformar su liderazgo. Sin más, te animo también a que me dejes un me gusta, a que si no lo has hecho te suscribas al canal para seguir recibiendo más contenido de valor. Te recuerdo que si vas a jsolerm.es te puedes suscribir a mi lista de correo y ahí recibirás 3 ángulos semanales que se leen en menos de 2 minutos para liderar mejor. Normalmente son ángulos psicológicos que pueden hacernos transformar nuestra mentalidad para liderar mejor. Te animo a ir ahí, a suscribirte y si no te gusta, siempre puedes borrarte porque es gratis. Si no, otro vendrá que lo aprovechará. Espero que estés muy bien, que pases buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.